esa fe triunfalista de la que hablábamos el domingo pasado, esa fe de la que hablábamos que parece que solamente se trata de enfocar únicamente a la liberación, a la salvación y al salir de las situaciones difíciles. Y muchas de estas personas que dan este enfoque desmedido a la fe tienden a tomar los primeros versículos del capítulo y mencionan y dicen, miren cómo dice la Escritura que por la fe Dios abrió el mar rojo, por la fe Dios hizo esto y esto otro, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe todos los demás. Y más cuando llegamos a las expresiones como las del versículo 32 al 34. Acompáñenme por favor a Hebreos al capítulo 11, en el versículo 32 al 34. Pues estos versículos, hermanos, también son muy tomados para enfatizar la fe, como si solo tuviera el propósito la fe de librarnos o de hacernos victoriosos y triunfadores. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Hasta allí. Y cuando leemos estas cosas, parece que en cierto lugar pues podrían estar diciendo, miren hermanos, por la fe conquistaron reinos y todos, amén, aleluya, ¿sí o no? Estábamos a veces en ciertos lugares así. Por la fe evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Y todos, sí, amén. Y bueno, todo lo que podemos leer pareciera invitarnos a eso, ¿no? Y hasta aquí, hasta estas palabras de estos versículos, todo parece ser alegría y gritos de júbilo o saltos. Y debemos reconocer que ciertamente Dios, según sus planes y propósitos, en determinadas ocasiones, hermanos, escogió librar a sus hijos para gloria de su nombre y para testimonio a los incrédulos. Así como también Dios escogió ciertamente fortalecerlos para obtener ciertas victorias excepcionales, como nos narran estos versículos. Sí, es cierto, hermanos, Dios hizo todo eso, pues la Escritura lo está diciendo. Ciertamente, en determinadas ocasiones, Dios escogió librar a sus hijos del filo de la espada. En determinadas ocasiones, Dios escogió tapar la boca de los leones para librar a sus hijos. En determinadas ocasiones, Dios también escogió apagar fuegos impetuosos para beneficio y libranza de sus hijos. Dios escogió también fortalecerlos en ciertas ocasiones para que pudieran incluso poner ejércitos en fuga. Pero ¿es este el único ejercicio de la verdadera fe? ¿O es este todo el ejercicio de la verdadera fe? Es decir, yo quiero ejercer mi fe y entonces la debo ejercer solamente en este tipo de circunstancias o de ocasiones. ¿Es allí donde la verdadera fe se ejerce? Bueno, debemos decir, hermanos, que no siempre y no en todas las circunstancias. ¿O acaso debemos esperar o confiar
que en cualquiera que sea mi situación, ejerciendo mi fe, no me pasará nada? ¿Significa esto que nosotros también debemos esperar por nuestra fe y nuestra gran fe, entre comillas, que seremos librados también? ¿Que seremos invariablemente librados y obtendremos invariablemente los mismos resultados que obtuvieron estos siervos de Dios que están aquí mencionados? En ninguna manera, hermanos. Esto no significa que nosotros vamos a ejercer la fe esperando que todas estas cosas que están aquí nos ocurran y que entonces el hecho de que yo espere que me ocurran estas cosas es fe. No, esto no es así, hermanos. En primer lugar, porque debemos tener claro que la fe por sí misma no tapa las bocas de los leones. Se oye muy fuerte, pero es una realidad. La fe por sí misma, hermanos, no tapa las bocas de los leones. Cuando leemos aquí que por la fe taparon bocas de leones, hermanos, se entiende que se está refiriendo a aquel acontecimiento que todos recordamos de Daniel, cuando es echado en el pozo de los leones, y el Señor le concede salir librado, y a pesar de que los leones estaban hambrientos, no hicieron absolutamente nada. Pero debemos tener claro, hermanos, que la fe por sí misma no va a tapar las bocas de los leones, en el sentido de que usted se va a arrojar al hábitat de los leones del zoológico de Guadalajara, y entonces Dios va a tapar la boca de los leones, porque usted va a decir, tengo fe, y se va a aventar allá al hábitat y va a decir, tengo fe, y Dios no va a tapar la boca de los leones. ¿Dios va a tapar la boca de los leones? No, hermanos, veamos allí a los cristianos del segundo y tercer siglo en el Coliseo romano. ¿Tapó Dios la boca de esos leones? Algunos de ustedes saben que los cristianos en el segundo y tercer siglo eran perseguidos y eran llevados al circo romano, y ahí eran asesinados y eran echados a las fieras, a los leones. Y las fieras, ¿qué hacían? Decían, ay, este es cristiano, yo no lo voy a tocar. No, se lo tragaban igual. Y pregunta, ¿entonces los que estaban ahí no tenían fe? No, claro que tenían fe. Pero esa fe que ellos tenían y que era real no tapó la boca de los leones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no había un propósito, vamos a ver enseguida. En segundo lugar, la fe por sí misma, hermanos, no conquista reinos, ni hace ganar guerras, ni pone en fuga ejércitos extranjeros. Es decir, cuando decimos la fe por sí misma, estamos diciendo, el hecho de que yo diga que tenga fe, no por eso, entonces, ganaré en la guerra. No porque yo tenga fe, y aunque sea cristiano verdadero, y que tenga fe, esa fe dada por Dios, no significa que entonces yo podré ganar guerras y podré poner en fuga ejércitos extranjeros. Pero allí dice que por la fe, pues sí lo hicieron, y ahorita vamos a ver por qué y cómo. Pero no significa que porque yo tengo fe, entonces ejerzo mi fe y podré poner en fuga ejércitos extranjeros. Podré vencer todas las batallas que se me presenten. No, así no se ejerce la fe. Solo veamos la liga Esmalcalda. Esa liga siendo derrotada por el ejército católico comandado por Carlos V allí en 1547. Recordarán ustedes, hermanos, que después de el inicio de la Reforma Protestante y aquel famoso suceso de la Dieta de Worms, y después saben ustedes que muchos de los príncipes alemanes se convierten a la fe.
Y luego viene la famosa Confesión de Augsburgo, en donde el rey, el emperador Carlos V, siendo católico, les exige a todos los emperadores alemanes que confiesen la fe católica, y ellos dicen no, esto es lo que nosotros creemos. Luego estos príncipes alemanes protestantes empiezan a tener dificultades con Carlos V porque Carlos V quiere matarlos. Y después de muchas situaciones, tensiones y dificultades, los príncipes alemanes forman lo que se llama la Liga Esmalcalda. Se llama así porque es formada en una ciudad alemana que se llama así. Entonces Carlos V reúne un ejército y va y les hace la guerra a los cristianos. Y pelean varias batallas. ¿Y quién creen que ganó? Carlos V y el ejército católico. Vencieron al ejército de los príncipes protestantes. Los arrasaron. Pero ahí dice que por fe se ponen ejércitos extranjeros en fuga. Pero se están dando cuenta de que así no es como se ejerce la fe. De que no es que yo diga, es que allí dice que puedo poner ejércitos extranjeros en fuga y yo tengo fe, así que voy a tener fe. No, hermanos, porque la historia nos ha enseñado que muchas veces los cristianos, cuando han combatido en guerras, han perdido también. En tercer lugar, la fe, pues, por sí misma, no apaga fuegos impetuosos. Es decir, yo no me voy a lanzar al fuego diciendo tengo fe, porque tengo fe y aquí dice que por fe apagaron fuegos impetuosos. No, hermanos, la fe o tener fe, el hecho de que tenga usted fe no significa que todos los fuegos impetuosos se apagarán, nada más con que usted se ponga enfrente. No, eso no significa. De otra manera, hermanos, John Huss, William Tyndale o cualquiera de los cientos o tal vez miles de cristianos que murieron en la hoguera habrían podido apagar las llamas de esa hoguera en la que ofrendaron sus vidas para gloria del Señor. ¿O es que acaso ellos no tenían fe? No, claro que la tenían. Pero el ejercicio de la fe no es de esa forma ni para estas cosas. ¿Me explico? No estaban allí estos siervos de Dios. Señor, tengo fe que vas a apagar estas llamas. Tengo fe que tú vas a hacer que llueva ahorita y se moje todo y no me quemen, o etcétera, etcétera. No, hermanos. No, la fe por sí misma o por tenerla no va a producir eso. No se ejerce de esa forma. En cuarto lugar, la fe por sí misma no evitaría tampoco el filo de espada. De ser así, todas aquellas matanzas de cristianos desde los primeros siglos del cristianismo, pasando por la matanza de San Bartolomé por Catalina de Medici, o de las matanzas de la reina Mary de Inglaterra, o la muerte de los valdenses, o hasta la Inquisición española, no habrían tenido éxito contra los cristianos. ¿Sí me estoy explicando? No, hermanos, la fe no se ejerce de esa manera. No es que yo digo tengo fe y entonces la fe hace que yo evite todas las muertes y los de espada. Hermanos, a lo largo de la historia, los cristianos han sido masacrados por montones. ¿Y no tenían fe? Oh, claro que tenían fe. El detalle es que la fe no se ejerce de esa forma. Así que
Lo primero que debe ser muy claro con todo esto, hermanos, es que allí hay soberanía. En todo esto hay soberanía. Tanto como aquellos delante de quienes las bocas de los leones se taparon, como aquellos delante de quienes las bocas de los leones se abrieron. En ambos hay soberanía. Y Dios está obrando conforme a sus propósitos. Hay soberanía en aquellos como Gedeón, que solamente quebrando algunos jarrones y con unas antorchas pusieron en fuga un ejército inmenso, como aquella liga Esmalcalda de la que les hablaba, que fue completamente derrotada por Carlos V. Hay soberanía allí. Adicionalmente, hermanos, no hemos de tentar a Dios intentando reproducir en nosotros alguno de estos acontecimientos, pues ninguno de estos acontecimientos enunciados en el versículo fueron promesas. El problema de esa que hemos llamado fe triunfalista es tomar estos acontecimientos como si fueran promesas de Dios y decir, allí está, que por la fe se abrió el mar rojo, entonces si tú oras con fe, entonces vas a hacer grandes cosas. Si tú pides con fe, se va a abrir, se tiene que abrir. ¿Se tiene que abrir? No, eso no es una promesa. Pero allí dice que si tienes fe moverás montañas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero ¿acaso estas cosas que vemos aquí son promesas de Dios? Está Dios diciendo, si tienes fe conquistarás reinos, si tienes fe alcanzarás promesas y taparás bocas de leones, si tienes fe apagarás fuegos impetuosos, si tienes fe evitarás filo de espada. ¿Está diciendo el Señor eso? No, hermanos, estas no son promesas en las cuales nosotros podemos basarnos para creer, depositar nuestra fe y esperar que ocurran. No, nosotros no debemos intentar reproducir esto porque ya vimos que una de las características de la fe es que se basa en promesas reales de Dios. Y aquí no hay en estos versículos estas promesas. Dios no está diciendo cada que levantes tu mano o agarres una vara y le pegues al agua se va a abrir. No, Dios no dijo eso. Entonces, ¿por qué dice que sucedieron por la fe? Bueno, porque ciertamente sucedieron por la fe. Fue una obra de Dios y a través de la fe. Pero, como podrán observar, en cada uno de ellos, los creyentes no se expusieron voluntariamente a estas cosas proclamando tener fe. Eso en primer lugar. Y en los que lo hicieron, fue porque Dios directamente les mandó a hacer tales cosas. ¿Sí me explico? Allí dice que todo esto sucedió por la fe. Sí, así fue. Pero tengan en cuenta, observen que los creyentes mencionados aquí, ninguno de ellos se expuso. Daniel no le dijo al rey, lánzame al pozo de los leones para que veas. ¿Dijo así? No. Al contrario, seguramente tal vez hasta se andaba resistiendo a que lo echaran. Y de la misma manera, hermanos, podemos ir enumerando cada uno de estos. No se trataba de que estos siervos de Dios se exponían a los peligros porque tenían fe que Dios los iba a librar.
No. No era que ellos tomaban esas determinaciones y se iban y pues Dios que nos ayude, nomás somos 8 contra estos 50,000, pero Dios está con nosotros, vamos a pelear. ¿Hacían eso? No, hermanos, nadie hizo eso. Al contrario, no querían ir. ¿Qué decía Gedeón? ¿Cómo voy a ir? Nos van a ganar. Y Dios le decía, ve. No, Señor, pero no, yo no creo que tú me estés mandando. Y el Señor le decía, sí, ve. Bueno, sí, y entonces sale con su vellón, igual que muchos de nosotros, ¿sí o no? Pero Dios lo mandó, y por eso Dios respaldó eso, porque Dios lo había mandado, porque ya tenía un propósito previo para eso. ¿Me explico? No es que fue Gedeón y dijo, tengo fe, que Dios nos va a dar la victoria ahorita. No, hermanos, él ni siquiera lo creía. ¿Sí me explico? Dios tuvo que poner fe en su corazón para que fuera a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero nosotros no podemos esperar voces, visiones o revelaciones divinas enviándonos a exponernos a peligros innecesariamente, hermanos, puesto que hemos entendido que tenemos la palabra profética más permanente. Así que no es así como se ejerce la fe, lanzándome al peligro, arriesgándome innecesariamente al peligro, porque digo que tengo fe y que la voy a ejercer y Dios me va a librar. No, eso no va a suceder así. Nos dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De tal manera entonces, hermanos, que nosotros no vamos a estar esperando que Dios nos envíe a arriesgarnos a cosas, o decir Dios me dijo que fuera, o yo siento que debemos hacer esto. Yo siento que debemos hacer eso otro. El Espíritu me mueve a que esto o lo otro. No, hermanos, ya tenemos la palabra profética más permanente, la palabra de Dios. Porque si ustedes se quieren animar a hacer esas cosas sintiendo, diciendo que oyeron voces o visiones, no deben esperar que esa fe, entre comillas, pues no es fe, les libre. Es como aquellos que dicen, citan aquel texto de Marcos cuando dice la Escritura que los creyentes ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, ¿se acuerdan? Y que los que creían tomaban cosas mortíferas y no les hacía daño, y las serpientes los mordían y no les hacía daño. ¿Sí me explico? Es como esa gente que quiere exponerse e intentar hacer esas cosas. Y déjenme les digo que de hecho hay, hermanos, congregaciones, por no decir que sectas, en donde supuestamente manifiestan su fe, tienen ahí a unas serpientes y manifiestan su fe dejándose que las muerdan las serpientes. Eso es literal, es verdad, hermanos. Hay hasta documentales de ese tipo de sectas. ¿Eso es fe? No, así se ejerce la fe en ninguna manera. Y ya que no estamos más en tiempo en que los dones milagrosos estaban vigentes y ya no estamos en el tiempo en el que el canon de la Escritura no había sido cerrado, nosotros, los creyentes del nuevo pacto, sobre todo, somos llamados a ejercer la fe en la todo suficiente palabra de Dios, hermanos. Ya que nosotros ya no estamos en ese tiempo, en esa época
nosotros, hermanos, los creyentes del nuevo pacto, aquellos que estamos después de que el canon ya se cerró, donde ya no hay visiones, ya no hay profecía, ya no hay lenguas y todas estas cosas, entonces, hermanos, nosotros somos llamados a ejercer la fe en la todo suficiente palabra de Dios. Y bueno, tal vez sea necesario añadir correctamente interpretada. Y a causa del plan revelador divino, la soberanía y los decretos y providencias de Dios para los creyentes de estos últimos tiempos, hermanos, nos ha puesto a ejercer nuestra fe, nos ha llamado a ejercer nuestra fe y a vivir más bien en los versículos 35 y el final del 35 al 39 que en los versículos 32 al 35. ¿Sí me expliqué? En los versículos 32 al 35 a la mitad vemos, hermanos, a Dios obrando cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque así era su propósito, porque así era el trato que Dios estaba actuando con la nación de Israel, el pacto vigente en aquel tiempo. Dios había obrado de esas maneras, de acuerdo a los pactos vigentes, los planes de Dios y la manera que Dios estaba obrando en ese tiempo. Nosotros, hermanos, somos ahora más bien llamados a ejercer nuestra fe viviendo más bien en los versículos del 35 en adelante. Miren cómo dice. Vamos a leer en el 35 después de que dice resurrección. ¿Y hallaron la palabra resurrección? Dice enseguida: mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se fijan? Considero que el versículo 35 debería de comenzar con las palabras: mas otros fueron atormentados. Pues si se fijan, ahí hay un cambio de ideas. Ahí hay un cambio de situación. Los que vimos allá arriba, sí, pusieron ejércitos en fuga. Los que vimos allá arriba les sucedió lo de los leones. Los que leímos allá arriba apagaron fuegos impetuosos y evitaron filos de espada. Pero no todos les pasó esto. Aún el versículo, el escritor mismo nos está diciendo: aguas, pero no a todos les pasó esto. A otros más bien les pasó al revés. Y todo por la fe también. Esto es, no les pasó esto porque les faltó fe, no, sino porque tenían fe, les pasó esto también. Oh, qué cosa tan contraria, ¿no?, a lo que se ha dicho. Es que debemos tener fe para que nos sucedan cosas buenas. Oh, pues aquí dice que porque tenemos fe nos llegan a suceder cosas malas. Qué contrariedad, ¿no? Como podemos notar claramente, hermanos, es aquí en donde el autor nos provee
el balance necesario en el correcto ejercicio de la fe verdadera. Aquí está el balance. Como diciendo, para que no vayan a pensar que les va a pasar todo esto y que por el hecho de que tengan fe les tienen que acontecer todas estas cosas. No, dice, no, esto no es así. Sino que más bien la fe también se ejerce en estas cosas. Miren, vamos a leerlo otra vez y yo voy a ir agregando una frase para nuestro mejor entendimiento de los versículos. 35 después de la palabra resurrección. ¿Están ahí? Mas otros, agrego, por la fe fueron atormentados. Oh, qué cosa tan tremenda. Porque se está hablando de la fe, ¿no es así? Está hablando de cómo por la fe ocurrieron todas estas cosas. Cómo por la fe se abrió el mar rojo, cómo por la fe sucedieron todas estas maravillas. Y también dice, y por la fe fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, por la fe experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Oh, hermanos, estos son los versículos olvidados de la fe. Los versículos olvidados del capítulo de la fe de Hebreos 11. Sigue diciendo, 37, agrego, por la fe fueron apedreados. Agrego una vez más, por la fe fueron aserrados. Por la fe fueron puestos a prueba, por la fe fueron muertos a filo de espada. Por la fe anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas. Por la fe anduvieron pobres, angustiados. Por la fe fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Por la fe anduvieron errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿se dan cuenta? Así que, hermanos, así es como se ejerce la fe. Aquí está nuestra fe en acción, porque prácticamente ninguno de nosotros, y creo que puedo decir que ninguno de nosotros, por la fe abriremos ni siquiera el río Bravo, ni el que pasa por aquí en Guadalajara. No, nosotros no vamos a hacer eso. Pero ¿saben cómo sí podemos y habremos de ejercer la fe? Siendo atormentados, siendo afligidos, siendo angustiados, siendo maltratados, siendo pobres, y todas las cosas que aquí se enuncian. Esa certeza en la absoluta veracidad de Dios y su inerrante palabra, aquí es donde se ejerce esa fe. De forma que la verdadera fe, hermanos, no se ejerce diciendo, tengo fe de que no seré atrapado ni atormentado. No. Sino que mi certeza descansa en la roca firme de mi salvación y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se fijan qué cosa tan contraria? Que insisto, nos enseñaron a razonar, a pensar y a decir, tengo fe, así que
como tengo fe, no seré atrapado ni atormentado, no sufriré ningún daño, no sufriré ningún mal. Pero no, hermanos, estos versículos nos dicen que la fe no se ejerce de esa forma, más bien que la fe se ejerce diciendo: mi certeza descansa en la roca firme de mi salvación y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi fe descansa en Cristo y en su palabra, y háganme lo que quieran. Esa es fe. ¿Sí me explico? No no me va a pasar nada, no. Sé que me va a pasar, pero tengo fe en lo que estoy creyendo. Esa es la fe. Pues dice Isaías 12:2: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Ahí está la fe. Dice el profeta: Dios es mi salvación, en Él descansa mi confianza, así que no temeré. Y saben, dice la tradición que precisamente fue Isaías el que fue aserrado y murió, partido en dos por una sierra. ¿Dónde está la fe que se enseñaba en otros lugares allí? En cambio, sí hay una fe bíblica, esa que le trae la certeza de en quién está confiando, de quién es su salvación. Que me pase lo que me pase, yo estoy confiando en Dios. ¿Cómo puedes pedirme que niegue o blasfeme al Dios de mi salvación? Nada más con tal de no pasar por este problema. ¿Cómo me pides que niegue o blasfeme al Dios que me salvó? Nada más para evitar el dolor del cuerpo y de la carne. El creyente con fe está diciendo: me estás pidiendo una locura. El incrédulo piensa al revés y dice: qué locura, ¿cómo te vas a dejar que te torturen nada más porque dices que crees eso? ¿Se fijan? Es totalmente lo opuesto. Y el creyente dice: ¿cómo voy a negar a mi Señor nada más porque me va a doler? Ahí está la fe. Así se ejerce la fe. ¿Cómo puedes pedirme que niegue y blasfeme a aquel a quien ama mi alma? Nada más para que no me maten. Si cuando me mates voy a ir con Él. ¿Sí me explico? ¿Cómo razona la fe? No, o sea, ¿qué te pasa? Al contrario. Así que los himnos que los cristianos cantaban en el Coliseo romano antes de ser devorado por los leones o asesinados por los gladiadores o quemados en la hoguera, no eran en ninguna forma una expresión de estoicismo, sino más bien eran el efecto del ejercicio de la verdadera fe en sus corazones. Pues en estos lugares a veces se recuerda a estos cristianos que morían en el Coliseo y se dice que cantaban himnos. Ellos estaban cantando himnos mientras los leones los devoraban o los gladiadores los mataban o el fuego los quemaba. Y se sorprendían y decían: ¿cómo pueden cantar himnos? Y alguien decía: no, es que eran bien valientes. ¿Eran bien valientes? No.
Eran bien estoicos. ¿Qué es eso de estoicos, niños? El estoicismo es esa tendencia de semi-masoquista, digo semi-masoquista en el sentido de que se para y dice, dele, 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 yo estoy aquí firme, no me van a tumbar. Eso es estoicismo. En el mejor de los casos, ¿no? En buen sentido. Y cuando los cristianos estaban cantando himnos, no estaban en ese estoicismo, no se trataba de estoicismo, de que ellos decían, nosotros somos cristianos, y los cristianos son bravos y valientes, y aguantan. No, hermanos, no, eso no era estoicismo, eso era sencillamente el efecto del ejercicio de la fe verdadera, el creyente diciendo, ¿tú crees que voy a blasfemar contra mi Señor nomás porque me vas a matar? ¿Tú crees que voy a negar a mi Señor, al que amo con todo mi corazón y anhelo ver, nada más porque me vas a matar? Por favor, me estás haciendo un favor. ¿Sí me explico? Me estás haciendo un favor en realidad. Por eso dice la Escritura también, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué nos dijo el Señor? No teman a los hombres, que nada más pueden hacerles daño físicamente, pero no les pueden hacer nada a su alma. Su esperanza y su fe continúa sólida y tendrá su recompensa y su promesa cumplida en la eternidad. Pero esta es una fe que Dios da, hermanos. Porque si Dios no la da, entonces bien puede ser estoicismo. Y ciertamente Dios no nos ha llamado a todos al martirio. Pero a aquellos a quienes les llama al martirio también les capacita y les da una medida de fe suficiente para decir, haz lo que quieras. Yo estoy cierto, seguro de en quién he creído y en lo que he creído. Esa fe es la que les proveía la certeza de la sublime obra de Cristo en la cruz para salvación de sus almas. Y esa confianza reposada de que en unos momentos más estarían viendo cumplidas las más bienaventuradas promesas de ver a su precioso Salvador y estar con Él por toda la eternidad. Esa fe les daba esa tranquilidad. Mi fe está en la roca de mi salvación, en Cristo mi Señor. Hazme lo que quieras. En el mejor de los casos, voy a estar allá mirándole y adorándole. ¿Cómo entonces habrían aceptado rescate por sus vidas? Noten que dice el versículo, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, cuando se les ofrecía, mira, te vamos a librar, te vamos a ayudar, yo lo pago, que no le hagan nada. No, déjame. No, hombre, guárdate tu dinero. Pues, ¿qué crees? ¿Que mi fe nada más es decir, que lo que creo nomás son ilusiones? Estoy cruzando los dedos para que a ver si sucede, a ver que suceda, que ojalá que suceda. Por favor.
Yo estoy bien cierto y he visto el poder de Dios obrando en mi vida, en mi corazón, en mi salvación. Aunque me digas que me libro de esto por alguna otra cosa, no, síguele. ¿Sí me explico? Ese es el ejercicio de la fe. Esa es la fe en acción. No gritando y declarando y que esto va a pasar, que así, que aquí, allá y créelo. No, hermanos, ahí está la fe. Miren a la verdadera fe en acción en estos otros que por la fe en Cristo, en el Evangelio, en los mandamientos y en los principios de la Escritura, dice que soportaron calumnias, ataques, maltratos, injusticias, golpes o azotes y hasta cárcel por causa de lo que creían. Ahí se está ejerciendo la fe. Ahí se está ejerciendo la fe. ¿La fe en qué? En Cristo, en su obra poderosa, en el Evangelio, en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Y cuando por creer esto, entonces estoy dispuesto y digo, yo lo creo. Y si eso me va a causar o me va a traer calumnias, no las traiga. Si creer esto me va a traer ataques, maltratos, pues ¿qué? Eso es nada en comparación con la grandeza de quién estoy creyendo y en qué estoy creyendo. Si por creer estas cosas voy a sufrir injusticias, las sufro. Porque mi vista, vamos a ver enseguida, no está aquí. Porque no estimo preciosa mi vida para mí mismo, como decía el apóstol Pablo. Si por seguir estos principios y tener mi confianza puesta en que lo que dice la palabra de Dios es verdad, voy a sufrir ataques, golpes o hasta la cárcel, lo voy a sufrir. Allí está la fe, no en el decir, Dios me librará de la cárcel. No, la fe está en, si tengo que terminar en la cárcel, terminaré en la cárcel. Lean la biografía de la vida de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Nada más porque estaba prohibido en Inglaterra predicar la palabra de Dios. Y qué fácil decisión hubiese sido decir, está bien, nos esperamos. Nos aguantamos hasta que liberen o hasta que la ley permita que podamos predicar. Y tenía familia. Y lo agarraron y lo metieron a la cárcel 6 años. Y salió y volvió a predicar y lo volvieron a agarrar y lo volvieron a meter. ¿Por qué? ¿Porque era terco o porque era valiente? No, hermanos, esa es la fe. Ahí se ejerce la fe. Allí es donde la fe verdadera sostiene al creyente, concediéndole la certeza de la obra divina
y reposo en su soberanía y en su benevolencia. Ahí es donde la fe, pues, sostiene al creyente y le sostiene en la certeza de la obra divina, en su soberanía y en su benevolencia. Miren ahora el ejercicio de la verdadera fe en estos otros que dice, verso 37, que por la fe fueron apedreados. Ahí está la verdadera fe. ¿Recuerdan a Esteban? Él les predica la palabra de Dios y lo apedrearon. No prediques o te apedreamos. ¿Y qué dice el que tiene una fe falsa? Tengo fe que no me vas a apedrear. Y como dijo uno, no, yo tenía una fe de que cuando entró aquel hombre con una pistola, yo estaba seguro de que aunque me disparara, dijo, la bala se iba a detener frente a mí. Así dijo un hombre. Yo tenía fe y estaba seguro de que eso iba a pasar. No le disparó, si no, ni la hubiera contado. Pero eso no es la fe. Así no se ejerce la fe. Sino, como dice, por la fe, algunos fueron apedreados y otros aserrados y otros muertos a filo de espada. Si sigues predicando, te vamos a apedrear. Pues lo que tengo que decir es más grande que mi vida misma. La palabra y el evangelio es inmensamente más valioso y digno que mi miserable vida. ¿Por qué me voy a callar? Como si mi vida fuera la valiosa. ¿Me explico? Como si valiera más mi vida que la palabra, que el evangelio. Miren el ejercicio de esa verdadera fe, pues. Ahí está la verdadera fe. Y vean cómo les sostiene como viendo al invisible, dice la Escritura. Allí está Esteban recibiendo piedra tras piedra, y no piedritas, hermanos, piedras grandes. Y dice la Escritura que él dijo, ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Por la fe son aserrados, por su fe son asesinados, por su fe padecen necesidades y carencias en la tierra. Allí está la fe. Porque llega aquel y te dice, mira, vamos a hacer este negocio y hacemos esta tranza y robamos y nos hacemos ricos, te lo garantizo. ¿Y cómo se ejerce la fe allí? No, yo tengo toda mi confianza puesta en la palabra de Dios que me dice que yo no voy a hacer ninguna tranza, no voy a robar de ninguna forma para beneficiarme a mí ni a nadie. Así que, por la fe, seguiré siendo pobre. ¿Se dan cuenta? Por la fe voy a soportar esta injusticia. Por la fe viviré en esta restricción, en esta injusticia, porque no voy a actuar de la manera en que Dios me ha mandado que no actúe.
y no voy a hacer lo que Dios dice que no debo hacer, mi fe está puesta allí. Y si eso me cuesta pérdida, que me cueste. Eso es fe. Allí se ejerce la fe. La fe verdadera que le es dada al creyente obra en él gracia para permanecer sin claudicar en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de las injusticias y del maltrato de este mundo. Porque su fe está puesta en la veracidad de la palabra de Dios. Y dice, para mí lo que vale es la palabra, lo importante es la palabra. Toda mi confianza está puesta en la palabra. Así que si por obedecerla he de pasar angustia, lo pasaré. Si por obedecerla tengo que sufrir injusticias, las sufriré. Si por obedecerla tengo que ser maltratado por este mundo, lo seré. Y ahí está la fe en acción. Por su fe, nos dice también el versículo 38, que andaban errantes. Por su fe los creyentes andan errantes y no hallan reposo y consuelo en esta tierra. Por su fe los creyentes se han tenido que esconder. Por su fe los creyentes han tenido que huir a los montes. Por su fe los creyentes han tenido que vivir en cuevas y hasta en catacumbas, pero con una llama encendida en el corazón. ¿Y sí? Porque, hermanos, en la providencia de Dios, los gobiernos se han tornado tan malvados que han perseguido al cristianismo, y los cristianos se han tenido que esconder y han tenido que tener sus reuniones en secreto. Tan solo los cristianos, los creyentes que estaban traduciendo las Biblias a diferentes idiomas, la mayoría de ellos tenía que andar huyendo de país en país, escondiéndose, haciendo todo a escondidas. Y era porque eran bien valientes y firmes y eran unos héroes. No, porque les había sido dada fe y estaban ejerciendo esa fe que les movía, y les decía, y ellos decían, si tengo que andar de allá para acá y tengo que perder mi casa, la pierdo. Vean a los valdenses, hermanos, que fueron perseguidos por el gobierno y huyeron todos con todo y familias a los montes, y aún allá los siguió el ejército y al final los mató a todos, contando hasta a los niños. Qué fácil hubiera sido, carnalmente hablando, decir, mira, pues ¿para qué te tienes que morir, hombre? Nomás di, yo creo en la religión popular del Estado y te puedes regresar a tu casa, a seguir en tu tranquilidad, en tu comodidad, a seguir con tu trabajo, con tu sueldo, con todas tus posesiones. No tienes por qué morir acá, mira, en el monte. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué dice la fe? Si te das cuenta de lo que me estás pidiendo,
que cambie las cosas de este mundo, las posesiones de esta tierra, por Cristo, por mi Salvador. Estás loco. De verdad estás loco. Y los creyentes no tienen que apretar los dientes para estar dispuestos a todas estas cosas. Están dispuestos a perder todos sus bienes por causa de su fe. Están dispuestos a perder todos sus bienes por la fe verdadera que les es dada, pues tienen puesta la vista en la eternidad y no en las cosas de esta tierra. ¿Sí? Los creyentes están dispuestos a perderlo todo, hermanos. Porque para los creyentes las cosas de esta tierra son nada en comparación con la gloria que nos espera y que nos aguarda, hermanos, del otro lado de la eternidad. En comparación con el brillo y la gloria, el lustre de la belleza de Cristo nuestro Salvador, y que podremos mirarle cara a cara y que podremos adorarlo. Ahora ya con una naturaleza distinta, perfecta. Y en comparación de eso, ¿qué es, hermanos, las posesiones terrenales? ¿Qué son? Basura, hojarasca. Por eso dice el himno, nos pueden despojar de bienes, de nombre, hogar, el cuerpo destruir. Y no es que desperdicien sus bienes o el fruto de su esfuerzo, pero tan solo pónganlos en la disyuntiva respecto a su fe y verán cómo inmediatamente se desapegan de sus bienes terrenales. ¿Qué escoges? ¿Tu cuenta en el banco o Cristo? Tu creyente no necesita pensarlo. ¿Qué escoges? ¿Perder todo lo que tienes o Cristo? El creyente no necesita pensarlo. A ver, no, será, y es que si le hago así, no, hermano. Ahí se está ejerciendo la fe, ahí hay fe. Y no es que desperdicie lo que tiene, es que se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué escojo? No hay otra respuesta para el creyente. Están dispuestos a perderlo todo por su fe. Están dispuestos a entregarlo todo por amor de aquel al que anhela su alma, por el anhelo de poder al fin verle cara a cara y morar en su presencia por toda la eternidad. Hermanos, eso no tiene comparación. Nada, absolutamente nada, ni todos los reinos de la tierra se pueden comparar a esa gloriosa esperanza y esa firme promesa de que le veremos cara a cara y podremos adorarle y postrarnos delante de Él. Qué glorioso y maravilloso será ese día, hermanos, en que podremos adorarle ahora ya de manera perfecta y estar con Él toda la eternidad.
Qué maravilloso sea el Señor. Amigo, ¿tienes tú esta esperanza segura en ti? ¿Hay en ti esta fe, esta clase de fe? ¿Estás dispuesto a sufrirlo todo por causa de Cristo? Tal vez alguno dirá, sí, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero ahora, ¿estás dispuesto a darlo todo por causa de Cristo? ¿A perderlo todo por causa de Cristo? Porque para morir tal vez a alguno le sea más fácil, pero quedarse sin nada por causa de Cristo y vivo presenta una situación diferente. No seas como el hombre rico, cuya mayor estima era la de sus bienes materiales, y solamente mostró dónde estaba su corazón y a quién amaba su alma cuando el Señor le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso el Señor? ¿Porque regalando nuestras posesiones a los pobres vamos a ganar el cielo? No. El Señor desde el principio estaba tratando de mostrarle que no era verdaderamente cristiano, que no era verdaderamente salvo. Pero él decía que sí, él seguía que sí. No, yo soy cristiano. Bueno, guarda los mandamientos. Sí, los he guardado desde mi juventud. Ya sabemos que esto no es cierto y no es posible. Y el Señor, para que se dé cuenta de dónde está su corazón, le dice, bueno, regala todos tus bienes y regálaselos a los pobres y quédate sin nada. A ver. ¿Y qué hizo el hombre? Dijo, lo doy todo por causa de Cristo. ¿Dijo así? No. Se dio la vuelta y se fue. Y dijo, yo hubiera estado dispuesto a morir, pero a regalar mis cosas, no. A dar mi dinero, no. Ahí no hay fe. Si no hay fe, no hay salvación. No seas pues como ese hombre. Ven a Cristo. No te detengas. No lo dudes. Haz tú también como ellos. Déjalo todo y síguelo. Oremos al Señor.